Gracias que están otra vez conmigo y me da gusto saludarlos por este medio. Vamos a hablar ahora de la segunda etapa del proceso estratégico. Todo lo que hemos comentado, el diagnóstico, el proceso estratégico en sí, cómo lo está aplicando la organización, la misión y visión, los objetivos, metas y KPIs, la parte de la evaluación de los factores externos, factores internos, las estrategias en acción y la DOFA, forman parte de la primera etapa del proceso estratégico, es decir, de la formulación de la estrategia. Porque luego tenemos la segunda etapa, que es la implementación de la estrategia. ¿Qué significa esto? La puesta en marcha de la estrategia. Preliminarmente déjenme decirles que se pone mucha atención a la parte de la formulación y pareciera como una carrera de maratón, ¿no? Que en los primeros 20 kilómetros le damos todo el sprint, todo el esfuerzo para cumplir con esta primera mitad de la carrera y llegando al kilómetro 21 empezamos a bajar el ritmo. Lo mismo sucede cuando se llega a la etapa de implementación de la estrategia. Decíamos hace un momento que es la puesta en marcha de la estrategia. Y eso significa entonces que no solamente es importante formular la estrategia, sino que una vez que se formula hay que ponerla a la práctica. Hay que ver si realmente la organización le está dando seguimiento y la puede aplicar para ver, obviamente, resultados a mediano plazo. Hasta ahora no he comentado con ustedes que pudiera parecer de esta manera, y eso es importante para los trabajos que están haciendo ustedes de intervención en las empresas. En ningún momento hasta ahora he comentado que este proceso estratégico va a tener resultados inmediatos en la organización. Esto no es así. Para efecto de que una organización empiece a ver resultados a través de la implementación de un proceso estratégico, puede pasar completo un año, año y medio, o a veces hasta más tiempo. ¿De qué depende? De la disciplina, de la claridad con la que sean establecidos cada uno de estos elementos, y que el personal de la organización, independientemente del tamaño que tenga, realmente se aplique para poder trabajar estos conceptos desde una perspectiva pensando en el crecimiento futuro de la organización. Entonces, ese aspecto es muy importante tomarlo en cuenta. Y ahí podríamos hacer una comparación entre la parte de la implementación y la parte de la formulación de la estrategia, o de la formulación contra la implementación de la estrategia. Y ustedes dirán, bueno, mientras que en la formulación estamos hablando del involucramiento de la totalidad del personal, en el caso de la formulación estamos hablando del involucramiento de los niveles gerenciales, los directores de alta gerencia, gerencia media y gerencia de línea. En el caso del proceso de implementación de estrategias, estamos hablando que en este punto sí se requiere el involucramiento de la totalidad del personal, ¿no? Entonces, bueno, es relevante también entender que hay una relación muy directa entre la formulación y la implementación de la estrategia. Es un proceso que se debe dar en cascada, es decir, quienes definen cómo establecer el proceso estratégico son los niveles gerenciales, y de ahí debe bajar en un efecto en cascada hacia los demás niveles gerenciales y transversalmente, obviamente, involucrar a toda la organización, ¿no? Desde los más altos gerentes hasta el nivel operativo, pero eso se da en la segunda etapa del proceso de implementación, mientras que en la parte primera del proceso, en la formulación, intervienen solamente los niveles gerenciales, y es un proceso de carácter intelectual. O sea, por eso es que los directores, los gerentes de diferentes niveles deben de involucrarse en este proceso. En la segunda etapa del proceso de la implementación es eminentemente operativo, o sea, no es intelectual como en el caso de la primera etapa de la formulación, sino acá en la implementación tiene que ver con la parte operativa. Pero sí, obviamente hay una relación muy estrecha entre ambos. Además, también es importante mencionar que mientras que en el proceso de formulación de la estrategia se ponen las fuerzas de la organización en juego antes de la acción, en el caso de la implementación es durante la acción, es decir, ya en esta puesta en marcha de las estrategias tienen que intervenir una serie de factores importantes, ¿no? Mientras que en el caso de la parte de la formulación se requiere un gran ejercicio de la parte técnica y conceptual de los directores. En el caso de la parte operativa se requiere mucho ejercicio de liderazgo y de motivación, porque es un involucramiento con la totalidad del personal y hay que convencerlos de que se involucren en ese proceso. Entonces,
esta parte no lo olvidemos, es importante en el sentido de que constantemente se están intercambiando fuerzas durante la acción o antes de la acción en estas dos etapas del proceso. También decirles que, bueno, es importante tomar en cuenta que el proceso de implementación de estrategia inicia con los objetivos anuales. Se acordarán ustedes de este término que, bueno, objetivos anuales es igual a objetivos a corto plazo, que lo mencionaba yo en el tema de los objetivos, metas y KPIs. ¿Por qué el proceso de implementación de la estrategia dentro de toda la administración estratégica inicia justamente en la parte de los objetivos anuales? Porque recuerden que una vez que se establecen los objetivos estratégicos, baja en un efecto en cascada hacia los niveles operativos. Y es ahí donde los gerentes, mandos medios y operativos deben ponerse de acuerdo con sus colaboradores para cumplir las metas específicas del día al día en la organización. Y eso tiene que ver obviamente con los objetivos anuales, objetivos a corto plazo. Si los colaboradores están conectados con esta parte del proceso, en el sentido de que puedan establecer de manera puntual a través de lo que le digan los jefes, cómo cumplen ellos con esos objetivos anuales a partir de las actividades que realizan, es una excelente manera de contribuir al proceso estratégico. Pero recuerden, deben de estar unidos. Hasta el momento no he comentado yo de este concepto que se maneja también en la teoría de la administración estratégica o de la planeación estratégica cuando se habla del efecto Torre de Marfil. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces cuando se da la definición de objetivos estratégicos en una organización, pocas veces se tocan los tácticos y bueno, aunque hay objetivos anuales, hay una brecha entre los objetivos operativos y los objetivos estratégicos. Y entonces se llama que es un efecto Torre de Marfil porque normalmente se quedan en la parte de arriba de la estructura piramidal de la organización, se quedan los objetivos y pocas veces bajan a lo que es el resto de la estructura organizacional. Entonces, de ahí la importancia que haya una consecuencia de objetivos desde los objetivos a largo plazo en lo estratégico hasta los objetivos a mediano plazo en lo táctico y los objetivos a corto plazo o anuales en lo operativo, ¿no? Entonces hay una secuencia muy importante en estos elementos que tiene que ver precisamente con el establecimiento de los objetivos anuales. Y como consecuencia de los objetivos anuales, y una vez que exista todo este proceso estratégico, pues obviamente deben de existir las políticas que normalmente van a restringir el cumplimiento de la estrategia, pero que deben también de generarse normalmente en la parte operativa. Sin embargo, aquí hay algo que comentar muy interesante. Normalmente cuando las organizaciones empiezan a trabajar o tienen ya años trabajando, lejos de hacer una revisión exhaustiva de sus objetivos, su misión y su visión, sus objetivos y metas, KPIs, sus estrategias, se van directamente a la definición de las políticas. Y yo les diría esto, aunque es importante que en la organización existan políticas porque normalmente se van a vincular a reglas, a normas de actuación dentro de una organización, también es relevante y se debe tomar en cuenta que una vez que se establecen los objetivos, metas y estrategias, hasta después, ya en la segunda parte del proceso, deben de generarse las políticas, no antes. Encontramos una buena cantidad de organizaciones que definen políticas desde el inicio del proceso estratégico y que pocas veces se voltean a revisar cómo esas políticas están ligadas a los objetivos, metas y estrategias que tienen establecida la organización. Entonces, aunque es un elemento muy importante las políticas, insisto, que va ligado a reglas, a normas de actuación dentro de la empresa, a reglamentos incluso dentro de la empresa, también es importante que se vea a la luz de cómo está establecido en la primera etapa del proceso estratégico de la formulación. Esas políticas ligadas a objetivos, metas y estrategias y obviamente después generar precisamente esas políticas. Pero también en esta parte del proceso de implementación es cuando se va a analizar cuáles son los recursos de la organización y cómo se utilizan. Fundamentalmente hablamos de 4 tipos de recursos. Obviamente el que es fundamental en una organización, el recurso humano, el financiero, el tecnológico y los materiales, ¿no? Entonces, esos 4 tipos de recursos son fundamentales en la organización. Pero también, así como lo comentamos hace un momento con las políticas,
los recursos deben de ir ligados a los objetivos, las metas y las estrategias. Eso nos permite en la organización no dar preferencia por una cuestión de cercanía o de apreciación, asignar recursos simplemente por algo que nos puede simplemente por intuición determinar cuánta cantidad de recursos debo asignar a algo, sino que debe ser basado la asignación de recursos, de estos 4 tipos de recursos, en los objetivos, las metas, las estrategias, ¿no? Y eso puede ser un proceso más fácil. Ahora, es muy importante también tomar en cuenta que en esta parte del proceso estratégico es donde se van a generar conflictos. Eso requiere un trabajo del director, de la directora muy puntual para efecto de que pueda constantemente estar revisando o monitoreando algunos conflictos que regularmente se van a dar en el recurso humano. Puede haber también conflictos que tengan que ver con la estructura o con los recursos, pero fundamentalmente se van a dar entre el recurso humano. Y muy sencillo, ustedes dirán, ¿por qué normalmente en esta etapa se da los conflictos? Bueno, se dan conflictos obviamente porque el hecho de que se implante una nueva estrategia, una nueva forma de trabajo, va a mover el status quo o la zona de confort de aquella persona que esté en la organización. Pero es importante tomarlo en cuenta y enfrentarlos para tratar de encontrar una solución entre los fines que pretende esa persona o aquellas personas que estén involucrados en el conflicto y los objetivos organizacionales. En la medida que esto pueda coincidir, bueno, pues va a funcionar adecuadamente la organización. Y obviamente también es muy importante tomar en cuenta que en este proceso el análisis de la estructura orgánica es fundamental. Comento rápidamente esto. ¿Qué sucede cuando las organizaciones no revisan su estructura organizacional? Cuando basan el desarrollo de su organización simplemente basado en, pues, puede ser objetivos, metas, o a veces definen una estrategia sin contar con los objetivos, metas y estrategias, pues no va a haber una coordinación adecuada entre la estructura a nivel de la segunda etapa del proceso administrativo, la organización y la planeación. Y seguramente los directores puede ser que tengan mucho apego a la estructura, pero muy poco apego a la parte de la planeación. Entonces es muy importante que en ese proceso se revise también la estructura organizacional. Yo he dicho constantemente en los diferentes cursos que imparto que estrategia que no se traduce en estructura no es una estrategia. Por lo tanto, cada vez que yo implemente un proceso estratégico, tengo que modificar la estructura. No puedo dejarla así como está si estoy adoptando nuevas estrategias para la organización. Hasta aquí me quedaría para abordar ya finalmente luego el video de la evaluación de la estrategia. Y bueno, como siempre, abierto al diálogo con ustedes y nos seguimos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.